Hola, yo soy Ale. Y yo soy Fabián. En este podcast vamos a hablar de todo lo relacionado con la ilustración. Y nosotros somos amigos ilustradores. Hola, yo soy Ale y mi amigo Y aquí yo es soy Fabián. Fabián. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Este está súper random porque ya nos dijimos Sí, hola. sí, ya Pero sé. en esta conversación o podcast, lo que sea, les queremos hablar un poquito de nuestro trabajo y de la ilustración y de nuestra experiencia como ilustradores. Escribimos algunas cosas que nos gustaría compartir con ustedes y respecto a cómo nosotros vamos empezando en nuestra carrera como ilustradores y cómo ha sido nuestro trayecto, porque pues ahora sí que es difícil como encontrar de alguna manera ciertos tópicos o como Temas. temas exacto de cómo empezar una carrera como ilustrador, ¿no? Más que nada, específicamente hablando de ello. Y pues ahora sí que nosotros vamos en camino hacia eso y nos gustaría como irlo Compartiendo. para Algún, gente que... Sí, Sí, algunas de los temas que vamos a tratar hoy son cosas que ustedes nos preguntaron. Pusimos hace unas semanas en nuestro Instagram que si querían preguntarnos algo relacionado con ser ilustradores o la carrera de ilustración. Entonces de ahí sacamos como las 5 preguntas que resumían un poquito todos los temas que nos habían mencionado. La verdad es que no es como que nosotros seamos profesionales número uno y que tengamos todo el conocimiento o la experiencia, pero creemos que justo conversar con nuestros colegas y abrir la conversación acerca de estos temas nos puede ayudar a todos a aprender un poquito más, porque lo que hemos notado es, tanto Fabián como yo compartimos estar en algunos grupos, que pueden ser grupos de WhatsApp o grupos pequeños con otros ilustradores, y pues siempre surgen las mismas dudas, todos hemos pasado por los mismos conflictos, todos hemos pasado por los mismos problemas al tratar de empezar nuestra carrera como ilustradores. Y creemos que si tuviéramos más oportunidad de charlar sobre esto o de escuchar cómo es el trabajo de otros, no importa que unos sean más avanzados, no importa que algunos otros vayan empezando, siempre es enriquecedor conocer un poquito el trayecto que nuestros colegas o nuestros amigos han seguido. Y también creemos que hay muchas cosas, sí, hay ilustradores que se formaron en carrera de ilustración, hay ilustradores que se formaron en carrera de artes visuales, como Fabián y como yo. Hay otras personas que aprendieron ellos solos o que estudiaron carreras que no tienen nada que ver, pero a pesar de ello, creemos que muchos de nosotros que sí fuimos a la escuela de artes o escuela de diseño, hay muchas cosas que no te enseñan de cómo empezar y sobre todo de cómo ser freelance. Y es como lo que vemos que la mayor parte de los ilustradores que conocemos deciden perseguir una carrera como freelance y es bastante complicado porque tú tienes que hacer todo, tú tienes que, bueno, al principio igual y ya más adelante hay unos que tienen la suerte de que sea tan prolífico su carrera que puedan tener quien les ayude en su estudio. Pero al principio yo creo que los primeros 10, 15, 20 años, no sé, es hacer todo tú, al menos que te consigas un agente pronto. Pero pues sí. eso, pues, no creo que les pase a muchos, pero es dedicarte al marketing, estando en Instagram, contestar mails, hacer todo el trabajo, venderlo, hacer tu tienda en línea, tu página web, aplicar en concursos. Y son tantas cosas que no sé si a ti te pasa, Fabián, pero yo muchas veces me siento como overwhelmed, que no sé por dónde empezar, no sé por dónde terminar y puede ser un poco frustrante. Así es. Luego ya no sabes ni por dónde, pues sí, ¿no? Como dices, dónde empezar, qué hacer. O sea, siento que, pues por lo que hemos platicado y durante nuestra trayectoria de amistad y de compañerismo y todo, pues siempre hemos platicado sobre eso, de cómo empezar, ¿no? O sea, no tengo como muy presente el recuerdo de cómo empezamos, o sea, de cómo platicábamos las cosas al principio, ¿no? De cómo lo íbamos a hacer, ¿no? O sea, cuando salimos de la universidad y todo, pero sí siento que el año pasado fue como de que ya Cuando de alguna arrancamos, manera, ajá, arrancamos como ahora sí como más serio todo
y fue como de que, ok, vamos a empezar haciendo esto, lo otro, Fabián, de que yo me acuerdo que me preguntabas tú qué estás haciendo con esto, o de que Ale, cómo estás cotizando este tipo de cosas. Sí. Entonces ahora sí que de alguna manera, pues entre los dos y entre más personas que conocemos también nos hemos Ujú. podido apoyar y creo que es importante como crear como una verdadera comunidad entre nosotros porque pues como decíamos al principio, ¿no? Es difícil el empezar como a realizar este tipo de trabajo, más que nada. Y pues también porque no es muy fácil, ¿no? Como llevarlo. Claro. Y Y siento que hay muchas cosas que aparte, este, solo se pueden aprender conforme vas viviendo las experiencias, ¿no? Como quien, o sea, como dicen, por más cliché que sea, de los errores se aprenden y creo que nosotros ya tuvimos que cometer muchos errores para aprender cosas muy sencillas que como decimos luego no te las dice nadie, que igual y ya cuando las empiezas a hacer parecen lógicas, igual hay quienes las hacen desde el principio, igual hay quienes toman muchos años hacerlo, pero cosas tan sencillas como o bueno, no tan sencillas porque son complicadas, pero tan lógicas como hacer un contrato antes de empezar con alguien. La verdad, muchos no se nos ocurre hacer un contrato por miles de razones, por flojera, por no sentir la seriedad que a veces como que nos falta creer un poquito en nosotros mismos y decir, oye, esto es serio, yo tengo que entregar un contrato, muchas veces, tristemente, muchos terminamos trabajando gratis o nunca falta el típico de, es una gran oportunidad para ti, te va a dar muchísimo, ay, sí, te vamos a exponer un montón y al final de cuentas es otra forma de decir, queremos que trabajes gratis, ¿no? exacto. Entonces, lo que queremos y lo que buscamos es que al hablar de todas estas cosas sea más fácil evitar tener que pasar por eso y también buscar una guía, ¿no? Fabián y yo todo el tiempo nos estamos mandando notas de voz que podrían ser Un podcast. con preguntas así de que, oye, tengo esta situación con un cliente o me quiero meter a este concurso o quiero hacer mi portafolio. Y son muchas cosas que a veces poder escuchar como otra persona los hace o incluso de mostrarnos el trabajo en el que estamos, valga la redundancia, trabajando, es súper enriquecedor. Entonces, más o menos por todas estas razones son por las que decidimos hacer esta conversación que esperamos en el futuro poder compartir con otros ilustradores, porque como mencionamos, no es que creamos que Fabián o yo tengamos la última palabra. Creo que en nuestra generación todos creemos que todo el mundo nos tiene que escuchar y somos bastante megalómanos de, necesito que todos escuchen mi podcast o que todos vean mi video de YouTube. Y que me Pero, validen al 100%, ¿no? exacto, pero más que eso buscamos en el futuro poder invitar a otras personas que vayan empezando, que ya lleven más tiempo, para que nos puedan también ellos enriquecer y además también como a todas las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. primero que nada, Fabián, ¿nos podrías decir más o menos quién eres, qué haces? Un poquito, porque luego iremos Sí. hablando de nuestra relación como amigos y como colegas, pero más o menos para que todos sepan que yo creo que quien esté viendo esto ya saben quién eres, pero para los que no. Igual, pues yo soy Fabián Ruiz y vivo en Guanajuato capital. Estudié artes plásticas en la Universidad de Guanajuato y pues estoy estoy empezando mi carrera como ilustrador y pues realmente me quiero enfocar en la realización de personajes y cómic y pues también pinto, pero pues realmente lo que me gustaría es como trabajar de lleno en realización de personajes y cómics. Y pues eso sería como en general, ¿no? Y tú, Ale, Muy bien. cuéntanos. Gracias. Pues yo soy Ale Macuset, Alejandra, pero bueno, Ale. Yo vivo en Toronto, en Canadá. Yo también estudié artes visuales con Fabián en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, ahorita les vamos a platicar un poquito de eso, pero a mí en lo que me interesa enfocarme es en la ilustración para cuentos infantiles. También me encanta el cómic, me encantan las novelas gráficas. Mi sueño es hacer una novela gráfica, pero siento que todavía no estoy preparada. Soy fan de las novelas gráficas. Me encanta también la pintura. La pintura abstracta es algo que tengo un poquito abandonado. Pinto para mis ilustraciones, pero tengo un rato sin pintar abstracto que me gusta un montón. Entonces sí me gustaría en algún momento retomar eso y tal vez
volver a exposiciones o cosas por el estilo, pero en realidad ahorita mis proyectos casi todos van enfocados en la ilustración de cuentos infantiles y de libros. Me encantan los libros y me encantaría poder hacer proyectos que unan las dos cosas, tener arte para llevar en tu libro, porque últimamente he descubierto muchísimos artistas que hacen unos libros hermosos, que sobre todo ahorita, por ejemplo, que estamos con la pandemia y que no podemos ir a un museo o una galería, tienes el libro y puedes estar en tu sala y puedes estar experimentando eso que experimentarías en una galería o en un espacio dedicado al arte, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito acerca de nosotros. Como ya dijimos, los dos estudiamos en la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato Capital, y ahí fue donde nos conocimos, estudiando artes plásticas. Yo me acuerdo Así es. perfecto de la primera vez que vi a Fabián, fue como en el auditorio el primer día de clases, que teníamos que ir todos así como a ver ¿cómo le llaman? Así como la bienvenida o no sé, Sí, sí, con como que los nos daban la maestros. introducción de cómo iba a estar todo, ¿no? Ándale, la introducción. Y me acuerdo que estaba así como súper awkward porque yo no conocía a nadie, o sea, a pesar de que los dos somos de León, nunca nos Sí. conocimos, que es raro porque en León como que todo el mundo se termina. Ahora ya tenemos muchos amigos en común que no sabíamos Sí, que teníamos en común, ¿qué pero en ese teníamos? entonces no conocía a nadie que fuera a entrar a la carrera ni nadie que estuviera en la universidad. Creo que Fabián conocía a algunas personas por el propedéutico, ¿verdad? Exacto, sí, Sí. sí. Pero me acuerdo que yo estaba sentada, obviamente sola. Había platicado con algunas personas en el examen de admisión, pero pues, y ya había Fabián y luego me llamó la atención como que su vibra. Está muy cursi, se escucha Ya sé. súper cursi, pero sí siento que tenemos como una atracción que muchas veces siento que el problema es que la gente cree que solo vas a tener esa atracción para alguien con quien va a ser tu pareja, ¿no? O sea, sentimental o tu pareja sexual. Pero hay veces que puedes sentir esa atracción hacia una persona que está destinado a ser tu mejor amigo. Y muchas veces siento que dejamos pasar, porque nos puede pasar, a pesar de nuestra preferencia sexual, nos puede pasar con alguien que igual y no es como por una pareja, pero que sientes una atracción así. Y yo más o menos como que sentí eso y me dieron muchas ganas de conversar con él. Pero nos tocó la suerte, o el destino, no lo sé, de que que era, ¿cómo se decía? Director, no, Nuestro tutor. nuestro tutor era el Tutor. mismo. Entonces, Ujú. ese maestro tenía 3 personas que iba a ser tutor de esas 3 personas y Sí, entre ellas y nos éramos tocó Fabián. juntos. Fabián y Y yo y ahí, otra chica, sí. ajá. Y ahí fue cuando empezamos a hablar, ¿no? Así como de que, Exacto, ay, no sé qué, y esto y lo otro. Aparte tú traías el cabello súper largo, ¿no? Hasta la sí. Ya me cintura está y creciendo otra vez, ya ves. chingo. Sí, güey. Sí, entonces, Y de ahí ya no nos soltamos. exacto. Y la mayoría, como entramos al mismo tiempo, estábamos en todas las clases juntos y luego nos dimos cuenta que los dos teníamos muchas cosas en común de forma de pensar y también en cuanto al arte y la ilustración. Ujú, Que la mayoría de nuestros, bueno, no la mayoría, gran parte de nuestros compañeros que empezaron la carrera con nosotros iban más enfocados en otros tipos de arte y Fabián y yo ujú, éramos de los que nuestro interés principal era la ilustración. ujú. Que en ese entonces, como que, no sé, el caso de Fabián, pero en mi caso, yo estudié la carrera, más bien esa es una pregunta que yo te quiero hacer, me la voy a responder primero porque ya empecé, Va, pero yo sí, está estudié bien. la carrera de artes plásticas porque yo siempre, a mí siempre, es el cliché de, crecí amando dibujar y en mi casa siempre se pintó, se hizo manualidades, todo eso, entonces me llamaba mucho la atención y yo siempre quise ser ilustradora de cuentos infantiles, era como la razón por la que dije, voy a estudiar artes plásticas. Pero ya empezando la carrera, pues obviamente descubrí otras cosas que antes, sí, sí, yo ya tenía tiempo pintando, pero descubrí otras formas de pintar y descubrí el grabado y diré que mis principales intereses eran el grabado, la pintura y la ilustración, pero ahí descubrí otras cosas como el dibujo digital, que ahora es el medio que más utilizo. Y empecé además a aprender más acerca de arte, aprender acerca de los conceptos y ya fue ahí un poco como que entré en duda por unos años de si quería perseguir la ilustración o si me quería meter más en un rollo más como en el mundo del arte contemporáneo y la pintura. Pero al final de cuentas siento que todo funciona como un círculo, pero que es importante recorrer ese círculo porque aprendes mucho en el camino. Y empecé queriendo estudiar ilustración, después como que huí de la ilustración y volví ahora a la ilustración. Entonces, no sé, Fabián, si tú estudiaste queriendo ser pintor, porque Fabián tiene esa mezcla increíble entre que hace unas pinturas al óleo impresionantes y además hace unas ilustraciones increíbles, entonces es como una juxtaposición muy interesante, pero seguramente ya lo sé, pero igual si quieres compartirnos por qué decidiste estudiar esto. Sí,
Pues yo entré porque sí quería ser pintor, o sea, de que desde también igual, ¿no? Como todos, la mayoría, ¿no? De que empezamos dibujando desde chiquitos y fuimos de los que no paramos nunca. Y pues no sé, o sea, fue cuando encontré que se podía trabajar como artista, fue cuando decidí que quería estudiar artes y que quería ser pintor. Pero cuando entré bueno, tomé el propedéutico antes de entrar a la universidad y ahí fue más o menos como que de alguna manera me di cuenta cómo iban a ser las clases o que los maestros me contaban o que conocía como compañeros que ya estaban en primer semestre y fue como de que, ok, está bien y no. Y fue también cuando yo me empecé como a empapar un poquito más como de el arte contemporáneo y todo este tipo de cosas que pues yo estaba como muy fuera de antes de entrar. Y, pero sí, o sea, creo que durante el trayecto me empezaron a gustar como otro tipo de cosas. Y pues me acuerdo mucho también que en clase de dibujo digital, que pues la neta nunca había tenido una clase de dibujo digital, sabía que existía, pero pues ahora sí que en, en ese momento, pues no era tan fácil como comprarte ahorita un iPad y un Apple Pencil para dibujar, ¿no? O sea, era como de que, pues la tableta, la Wacom grandota y comprarte una computadora y más aparte el Photoshop y todo, y pues era como de que, ay, pero en la escuela como que fue como de que, no mames, y de que nos enseñaron poquita animación y que estábamos ahí pegados todo el tiempo. Y yo siento que ahí fue cuando empecé a darme cuenta que me gustaba más como el crear mis personajes, ¿no? O sea, porque que todo el tiempo estaba trabajando en las pinturas, Sí. pero nunca llegaban, o sea, en cuestión como hablando de lo que nos trataban de enseñar dentro de la escuela, como lo que era una pintura, pues mi pintura no alcanzaba a llegar a eso, ¿no? Entonces, como que me frustró un poco al principio, pero después fue cuando llegué a la conclusión que podía, lo que mi trabajo en donde embonaba, de alguna manera decirlo así, pues era la ilustración, ¿no? Pero al darme cuenta que la ilustración puede darte tanto, fue como de que, sí, esto es lo que quiero hacer. Sí. Y yo creo que eso es algo que nos pasó a los dos, porque, bueno, ahora me gustaría que habláramos un poquito de cómo fue estudiar artes plásticas, porque muchas veces cuando platico con otros ilustradores o con gente que está muy interesada en el arte, tienen como la duda de, creo que es un tema de conversación que es muy común, que es la duda Sí. de qué tan importante es estudiar artes para seguir una carrera como artista y qué debes de Ujú. estudiar si quieres ser ilustrador, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo quería entrar a estudiar para ser ilustradora, Ujú. pues obviamente lo primero que busqué fue carreras de ilustración. Yo creo que no Sí. busqué tan bien, la verdad, pero según yo no había tantas opciones como cerca de, bueno, no cerca de mí porque quería igual irme a otra ciudad como lo hice, pero en México no encontraba como tantas opciones. Y después encontré la carrera de artes plásticas, que cuando entramos nosotros era artes plásticas, pero el programa de Ajá, artes sí, visuales, sí. justo porque se integró todo lo que hablaba Fabián del arte digital, que no es que hayamos salido hace mucho de la carrera, que fue hace 3 años, cuatro, Ujú. cuatro. 4 o 3 años, sí. Entonces, bueno, empezamos ya hace casi 8 años, sí, fue ya hace mucho, Sí, qué güey, pedo. ya. Bueno, pero ha evolucionado muchísimo, muchísimo. O sea, obviamente yo creo que los programas ya existían, pero no eran tan populares como lo son ahora, como el Procreate, que Ujú, es el programa que los dos usamos, ujú. pero pues era algo era relativamente nuevo y sobre todo algo que no teníamos mucha exposición, como ahora siento que ya hay un poquito más de exposición y la gente ya está un poco más familiarizada, pero para mí como que la idea de poder aprender además a pintar, empaparme un poco más acerca de la historia del arte y todo eso, me parecía que pudiera ser muy enriquecedor al momento de crear, aunque fuera una ilustración, ¿no? Y un tema que hemos tocado mucho es si la ilustración debe de ser considerada como el resto de las artes plásticas, como la pintura, como el grabado, como el dibujo, porque muchas veces veíamos que como que era muy tangente, bueno, no sé, como que era una separación que a veces podría ser hasta como rechazo hacia la ilustración, como de, no, es que si tú eres ilustrador tienes que estudiar diseño gráfico, como si una estuviera Sí. bien y la otra mal, que no tiene nada malo. Ujú. Muchísimos ilustradores son diseñadores gráficos, muchísimos ilustradores son artistas, muchísimos ilustradores estudiaron algo que nada que ver,
Sí, pero siento exacto. que es un poquito como determinó nuestra experiencia, porque creo que es un poquito importante hablar de esto, de nuestra experiencia estudiando artes plásticas. Entonces, como que al principio yo recuerdo que digo, éramos todos, la mayoría de las personas con las que entramos, nuestros compañeros, pues todos estábamos como 18, 19, 20 años. Entonces, como que todavía Sí. estás un poquito naive. Aparte, siento que algo que nos pasa mucho a los artistas es que por más humilde y lindo y buena gente que sea tu amigo artista, todos somos muy, muy egocéntricos por Sí, el claro. simple hecho de que tú como artista crees que tienes algo que decir y que todo el mundo te tiene que Ujú. escuchar, ¿no? Porque eso es ser artista, no estar comunicando algo. Entonces, pues todos teníamos nuestro ego un poquito inflado al entrar la carrera, aunque al mismo tiempo muy inseguros, porque todos muy inseguros, pero muy un poquito con el ego inflado, porque la mayoría vienes de como de que eras el niño que dibujaba en la escuela, que eras tú y igual y otro, eran dos niños y entonces todo el mundo te decía, wow, dibujas increíble, wow, pintas increíble. Yo me acuerdo que de verdad en mi escuela eran muy pocos los interesados en el arte. De hecho, yo creo que de mi generación en mi escuela, en mi prepa, yo creo que fui la única que estudió artes plásticas. Igual y hubo algunos diseñadores y así, pero tienes toda la atención de, wow, dibujas increíble, tu familia. Pero en el momento en que entras a la escuela de artes y te das cuenta que estás lejos de ser el mejor y que ya no eres el único que dibujas en tu salón, que ya Sí, estás con exacto. otras 30 personas que son mucho más talentosas que tú, es cuando te entra la Güey, inseguridad y te empiezas a cuestionar, ¿no? Entonces exacto. creo que algo que nos pasó a los dos fue que, bueno, no sé si a los dos, a mí algo que me pasó, no quiero hablar por ti, es que yo llegaba mucho con la idea de, ay, quiero ser ilustradora, me encanta la ilustración, y el primer semestre como que veía, igual era mi inseguridad y no fue así porque ya más tarde cambió mucho, pero veía que como que no tomaban tanto en serio ese tipo de trabajo como tomaban en serio trabajo más conceptual o corrientes de pintura un poquito más, no sé, distintas. Entonces yo ahí me empecé a sentir un poco insegura de que inconscientemente tú quieres encajar, así que empiezas a tratar de hacer lo que crees que todos los demás están haciendo porque crees que es lo que es correcto, ¿no? Entonces, ahí fue una de las cosas que creo que me cortó un poco el explorar más acerca de la ilustración y empezar a explorar otras áreas, que creo que puede ser un contra y un pro, porque contra puede ser porque creo que si hubiera estado desde el principio súper metida en la ilustración y hubiera estado como enfocada en desarrollar mis habilidades de ilustradora, mi trabajo sería pues igual y mejor, no lo sé, pero al mismo tiempo creo que fue un pro porque me dio la oportunidad de descubrir otras cosas que no conocía, que igual y no me interesaban tanto, que van a enriquecer mi trabajo como ilustradora y que además encontré cosas, el grabado a mí me encanta y yo nunca había estado interesada en el grabado, ¿no? Entonces creo que esas son algunas de las cosas interesantes de haber estudiado la carrera de artes plásticas. No sé Ujú. tú qué podrías decir que puede ser un con y un pro y un Pues contra. sí, pues sí, o sea, realmente como que, o sea, de lo que me acuerdo que más como que siento que, pues sí, ¿no? Y lo hemos hablado mucho de lo que nos afectó y todo, era como esta situación que vivíamos, ¿no? O sea, que de alguna manera como que no se tenía en cuenta la ilustración como parte de, como dentro del arte, de alguna manera decirlo bien, ¿no? O sea, o del, ¿cómo se puede decir? De las mil y unas maneras de hacer piezas artísticas. Entonces, pues ahora sí que nos llegaban como pedradas de una y otra persona por ahí que era como de que no, eso no es suficiente o no, no tienes que estar haciendo eso. Y creo que, o sea, en ese aspecto, ese era un contra para nosotros porque pues sí nos detuvo en hacer cierto tipo de cosas que pues en mi caso siento que apenas hace, no sé, 2 años pude hacerlo como ya más, este, sin ese como pesar, ¿no? De estaré haciendo arte o no estaré haciendo arte, que llegó un momento en el que yo dije, ah, ya, váyanse a la Verge, todo mundo, y no me importa si estoy haciendo arte o no, simplemente quiero hacer lo que a mí me gusta y ya, ¿no? Sí, Pero sí fue como, o sea, para mí sí fue complicado de alguna manera algunas cosas, porque pues te detenía, ¿no? A ti como creativamente o te rompía ciertos aspectos en los que tú
querías involucrarte, pero decías, no, porque me dijeron que esto no iba a funcionar, ¿no? Ujú. O, pues sí, o sea, era como de que, pues, ¿qué haces, no? O sea, o me detengo y hago lo que ellos quieren, porque pues también estábamos en una universidad, ¿no? Y teníamos que sacar buenas calificaciones, pero también era como de que, pero pues estás chavo y quieres entrarle a los grupos Sí, y a quieres las... encajar. Exacto, ¿no? Entonces, pues sí era difícil. Ya ahorita lo veo y digo así como de que, pues sí, estuvo también, tenía muchísimas cosas súper chidas porque aprendí así como tú, Ale, así de que hacer otras cosas. Yo me metí mucho a la escultura, dibujo digital, ¿no? O sea, aprendimos muchísimas cosas y conocimos a mucha gente también que Sí, nos llenó y nos enseñó muchas cosas también. que creo que es una de las cosas más importantes. Si alguien me preguntara, ¿voy o no voy a la escuela? Hay compañeros que desde el día uno hicieron todo bien. Sí, Pocos, pero hubo compañeros que desde el primer día era impresionante que todos los proyectos que hacían estaban al nivel. Y sí. muchos no. Yo, la verdad, yo veo muchos de los trabajos que hice en primer semestre y digo, ¿en qué chingados estaba pensando que es esa Ya sé, porquería? güey, yo también así de que, ¿por qué hice eso? Hubo muchos que tiré a la basura, pero también hubo otras Sí, ideas, esto lo comentaba con Fabián hace mucho, pero hubo otras ideas que yo quería desarrollar y que algunos maestros me llegaron a decir de, no, es que eso es muy decorativo o eso, y que ahora después de muchos años lo pienso y digo, era una súper idea, porque los escuché sí. y me pasó con uno en específico que yo estaba haciendo como unas pinturas slash collage con recortes de revistas, se escucha muy feo, pero no, estaba muy cool. Este, y me acuerdo que la maestra me dijo, es que eso qué, o sea, ¿qué dice? No dice nada, ya saben, porque todo tiene que tener un porqué, todo. Ay, sí, güey, Y eso no. es algo que yo estoy de acuerdo contigo ahorita que dices, Fabián, que ya no me importa, o sea, como tú, todavía hace unos años o hace 2 años era de que, ay, pero este dibujo de un perrito super cute no es arte, entonces no soy un artista de verdad. Y ahora ya no me importa, así como, pues si soy artista o no, es el título, no me importa. Sí. Ahora creo que los memes son arte, como muchos creen que los memes son artes, entonces digo, ¿qué es Ujú. arte en realidad? Ay, Pero güey, sí. era un proyecto como con unos recortes y me acuerdo que la maestra fue así como de, pues sí está muy bonito, pero ¿y qué? Y no lo hice. Hice uno o dos, los tengo ahí arrumbados en mi casa, espero tenerlos, pero no lo hice. Y después de tantos años, estando acá en Canadá, un día voy a una galería, una galería bien reconocida todo, unos cuadros idénticos, así en la misma idea. Obviamente, nadie somos únicos y todos las ideas que tenemos, alguien ya las pensó. Y eso es algo Sí, que he güey. aprendido también, porque es Claro. de que tú crees que es la idea más cañona y lo haces y luego ves que alguien Y hizo ya algo otras 10 personas parecido. ya lo hicieron también. Claro, el chiste es ser fieles a nuestro estilo, fieles a lo que queremos decir, a lo que queremos hacer, Exacto. para que se note la diferencia, porque alguien va a estar haciendo lo mismo, pero en su propio estilo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, vi un artista que estaba haciendo como unas obras muy similares y dije, ¿por qué no las terminé? Ese proyecto era un proyecto que pudo haber sido súper enriquecedor, porque al principio obviamente todas las ideas las tienes que pulir. Igual y lo que le presenté a la maestra no era suficiente, pero si lo hubiera seguido trabajando y lo hubiera pulido, hubiera salido algo muy bueno. Y al final terminé haciendo algo como por complacer, que fue un desastre, fue un desastre. Me acuerdo que fue nuestra primera crítica. Todo el mundo fue, como todavía no nos conocíamos y todavía no éramos amigos, era más fácil para la gente ser súper duros, porque creo que ya, Sí. algo que iba a decir es que algo que siento súper importante de estudiar una carrera de artes, que yo le diría a la gente que lo hiciera, no solo porque de verdad sí aprendes, y de verdad sí creces, y la mayoría de la gente que viene en la escuela de artes creció mucho, pero además por la gente que conoces y la gente con la que te relacionas. Yo de mis compañeros, de muchos compañeros aprendí más que de muchos maestros y de repente estuvimos en colectivos que igual y no nos involucramos tanto como otras personas que siguen haciendo proyectos increíbles, que siguen creciendo, pero el poco tiempo que estuvimos o el tiempo que estuvimos nos enriqueció un montón en que a pesar de que hacen cosas totalmente diferentes a las que hacemos nosotros, algo aprendes y, y vas desarrollándote y vas creciendo, ¿no? Entonces yo creo que poder desarrollarte con otros artistas es una de las cosas más valiosas de ir a una escuela de arte, es poder hacer amigos como tú y como yo que yo lo he visto, la verdad, creo que todos como artistas, ilustradores, lo que seamos, necesitamos otro artista ilustrador con que podamos como, oye, ¿cómo me está saliendo esto? Y no por buscar de que me digan siempre, ay, todo está muy bien, sino por buscar ayuda y apoyo y hasta consejos en otros ámbitos, ¿no? Este, Exacto. sí.
pero no sé, para ti, ¿qué crees que fue como lo más valioso que obtuviste de haber estudiado una carrera en artes? Pues creo que de alguna manera sí te hace como ser fuerte, ¿no? Porque sí nos tocaban como unos trancazos como muy fuertes. Sí, Porque pues ahí, o sea, para los que no saben, en nuestra escuela nos hacían como, al final de terminar un proyecto, nos hacían criticarnos entre nosotros. Literal nos ponían en un círculo y te ponían en medio y era como de que, órale, pues a ver, tú critica el trabajo de tu compañero y no sé qué y así. Y como dice Ale, o sea, al principio era muy duro porque pues no éramos compañeros, que digan, perdón, no éramos amigos. Y fuera de eso, aunque fuéramos amigos, de todos modos había de repente como cierto tipo de comentarios que por encajar otra vez, siempre era como el tratar de encajar, se hacían comentarios que realmente no iban a funcionar. sí. Entonces, igual, tal vez a mí no me pasó tanto, pero sí noté en varias personas y me lo han dicho con personas con amigos también de la universidad, que he platicado con ellos, que les afectó muchísimo y dejaron de dibujar y dejaron de Sí. hacer trabajos. Entonces es como de que rayos, o sea, tampoco hay que cuidar a veces como la forma en la que, pues en la que enseñas, ¿no? Ahorita que, pues tal vez nosotros de repente enseñamos, ¿no? O sea, y que damos clases y todo, pues vamos como viendo la manera de enseñar y es lo que a mí me costó a veces que teníamos maestros que de repente era como de que, no, no sé, está raro, ¿no? Y sé que pues ahora sí que en México todos los maestros son iguales, la mayoría, en la manera de trabajar y pues así también se les enseñaron y todo. Pero dentro del arte también siento que es como muy, pues está muy abierto ese pedo, ¿no? No Sí. puedes calificar tan fácil de que, ay, esto está bien, esto está mal, ¿no? Pero pues a eso voy, ¿no? O sea, de que ya sales al mundo real y dices, porque al final la escuela es una burbuja, ¿no? Que te mantiene ahí, dices, bueno, estoy en la escuela y no sé qué y así, ¿no? Y pues con los únicos con los que estás son tus compañeros y tus amigos, pero ya realmente cuando sales al mundo real donde tienes que trabajar y ver la manera de pues ahora sí que tu trabajo empiece a florecer, pues es cuando dices, ay, qué bueno que pues en algún momento como que me dijeron esto Sí. porque en mi persona pues yo soy como de que voy a trabajar siempre de una manera, lo mejor que pueda hacerlo, ¿no? O yo empiezo a identificar errores que tiene, no sé, algún diseño de personaje o lo que esté haciendo y digo, ok, tengo que trabajar sobre esto. Y si no hubiera tenido también como cierto tipo de comentarios en la escuela, pues también no hubiera como, no hubiera avanzado tanto como lo siento ahorita, ¿no? También. Entonces creo que eso también es importante del ir a la escuela, que pues están ahí como empujándote un poquito a pues ser mejor, ¿no? Y que estés Sí. como aprendiendo y que estés estudiando cada vez más, porque pues ahora sí que tampoco de esto no se deja de estudiar, siempre estamos como viendo qué pasa, cómo mejorar, cursos también. Y siempre sintiendo, no sé si a ti te pasa, pero yo hasta la fecha, un día me gusta mi trabajo y 15 días no. O sea, la mayor parte del tiempo me siento como de, ay, no es suficiente. Que fue algo Sí. que creo que fue para mí muy importante tener a alguien diciéndote cuando las cosas las estabas haciendo mal. Que muchas Ujú. veces, como lo comentaba, cuando estás acostumbrado a ser el único que dibuja o el único que pinta en tu círculo social cuando estás, por ejemplo, en la prepa o en la secundaria, ya cuando estás en la universidad y te enfrentas al mundo real y que te das cuenta que no eres tan bueno como creías, escucharlo de la boca de alguien que sabe y como tú dices, había veces que, bueno, yo no me acuerdo, no puedo decirte así de que muchas, igual y ya es como hablar por hablar, pero una vez me acuerdo muy bien que recibí una crítica muy dura que fue, y en ese momento obviamente te sientes muy mal porque apenas vas empezando y ves a otras personas haciéndolo 1000 veces mejor que tú y luego alguien te dice, esto es una porquería, porque sí, al principio creo que éramos más, algo que no me gustó yo creo es que conforme fueron pasando los años, o fue porque Ujú. íbamos mejorando o fue porque nos íbamos haciendo más amigos y nos daba más miedo decirle la verdad a nuestros amigos, pero como que la crítica bajó un poquito de tono, como que ya era más de que, ay, te quedó muy bien, pero igual y si lo volvieras a hacer de otra Ajá. forma, no sé, como que al final ya no era, ya no se sentían Ya los no eran comentarios, críticas reales. ya no era crítica, era más como tips. Que bueno, igual y Sí. tal vez quiero creer que fue porque mejoramos,
pero sí siento que a veces es necesario, porque luego lo que puede pasar mucho es que cuando ya crees que tú estás haciendo las cosas bien, te puedes estancar en hacer siempre lo mismo, ¿no? Y lo También. interesante de estar fallando y de estar haciendo las cosas mal es que las vas a tratar de mejorar y siempre es bueno tratar de hacerlo mejor, ¿no? Lo que sí siento que es importante es que una vez que hayas encontrado, eso es otro tema que igual y ahorita lo que podemos empezar a hablar es de cómo llegamos ahora, después de haber salido de la universidad, que esto nos puede dar para 25 capítulos diferentes, de hablar un poco de cuál ha sido nuestro camino, porque pues ya sales de la universidad, te titulas, porque ese es otro tema que luego hablaré, pero Sí, pues es muy diferente, muy distinto a salir de, no sé, de otra carrera, ir a una empresa, enseñarles tu currículum o tu título o claro. lo que sea y entrar a trabajar. Acá es como de, bueno, si te quieres dedicar a vivir, si quieres vivir del arte, nadie te va a contratar per se. O sea, No. al menos que sea, ya hayas salido de la escuela con un portafolio increíble y te metas a una agencia de ilustración, que esos son otros casos. Pero tienes que empezar tú solito, tienes que meterte a concursos, tienes que tratar de vender tu obra, tienes como ilustradores buscar clientes que te hagan comisiones y pues al principio no es fácil y no sabes de dónde empezar y es como de para dónde voltear y nadie te dice cómo hacerlo. Por eso queremos hacer esto, para poder como Sí. guiarnos entre nosotros. Pero tú, ¿qué crees que fue como nadie tiene un camino en específico, yo creo que todos hemos seguido caminos muy diferentes, pero ¿qué crees que fue como el paso que diste que te fue encaminando a donde estás ahora? Porque luego son decisiones bien pequeñas que tomamos que en el momento parecen no ser importantes. Muchas veces Fabián y yo platicando nos sentimos un poco frustrados de que hay, de repente hay épocas donde crees que no has avanzado o que te metiste a 20 concursos y no te seleccionaron o que Ah, te ya sé. aplicaste para una galería y no te seleccionaron y dices, no estoy avanzando. Pero luego volteas y dices, oye, el paso más difícil que fue empezar la carrera, ya lo pasaste y es igual Sí. algo que se hizo en pequeños pasos que no son tan importantes, pero que al final de cuentas te van a llevar al paso más grande, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que fue ese paso que te hizo darte cuenta que ya ibas arrancando? Pues yo creo que fue cuando me fui de intercambio, que fue como salir de la zona de confort y ver a otro país y a otra gente cómo trabajaba y otros compañeros cómo realmente trabajaban. Y fue cuando yo dije, pues rayos, creo que no me lo estoy tomando tan en serio cuando vi el trabajo de los otros compañeros fuera de mi zona de confort, ¿no? O sea, fue cuando dije, ok, si quiero hacer esto, lo tengo que, o sea, me la tengo que creer, de verdad. O sea, no, nadie va a ver, como tú dices, nadie va a venir y te va a tocar y así de que, hola, buscamos ilustrador, creo que tú eres perfecto para nosotros, ¿no? O sea, no, tú más bien tienes que enseñarles y decirles, es que yo soy perfecto para tu trabajo, ¿no? O tú me necesitas, ¿no? Así de Ujú. que, entonces creo que ahí fue cuando cambió mi chip y mi forma de pensar y dije así como de que, ¿sabes qué? A ver, Fabián, si realmente quieres hacer esto, lo tienes que hacer, pero de qué bien. Entonces, creo que fue cuando abrí mi Instagram, pero solamente dedicado a mi ilustración. Y creo que de ahí fue cuando yo me empecé como a empujar, ¿no? De que subía una ilustración y quería que que la siguiente fuera mejor. Y de ahí fue cuando me empezaron a contactar varias personas de aquí de León para hacer comisiones y de ahí me fui agarrando poco a poco y pues creo que desde ahí ya pues no paré, ¿no? Y sigo como tratando de mejorar y todo. Entonces yo creo que fue ahí cuando, en el momento en el que realmente decidí que esto era lo que quería y que me lo tenía que creer en serio. ¿Y tú, Ale? Creo que eso que ¿Cuándo? dices de creértela es muy importante. Se escucha también como super cursi. Mi mamá siempre me dice O de, muy cliché, tienes ¿no? que Así creer como en de ti que, misma. Es sí, mucho cliché, pero sí es importante que si tú estás pero reflejando, sí, si tú reflejas esa seguridad, la gente va a tomarte más en serio. Que es algo, que es un problema que pasa mucho a los artistas. Yo lo que quisiera como remarcar es que el mito del starving artist, del artista bohemio que todo el día toma y fuma y en la noche pinta y llora, sí está muy romántico y hay a quienes les funciona, pero son muy pocos, la verdad. Digo, igual es sí, diferente en cada disciplina artística. Yo hablo por mi experiencia como ilustradores, pero yo he notado que la disciplina, como en cualquier otra profesión, si no es que más, o como con los deportistas, la disciplina es lo más importante. sí, güey. Más importante que el talento,
mucho más importante que el talento. Yo he visto chavos súper talentosos, de verdad, en la escuela vi mucha gente muy talentosa que hasta la fecha de repente veo su trabajo y digo, wow, pero no tienen la disciplina y de repente agarran un mes donde se ponen a pintar y dibujar y luego ya no lo vuelven a hacer. Así Hay es. mucha gente muy disciplinada que los ves y están ganando premios, están exponiendo en todos lados. ¿Por qué? Porque se mueven. Y eso no quiere decir que sean los mejores o los peores, significa que son los más disciplinados. Y creo que es algo muy importante, es como tú saber que nadie te va a resolver nada. Nadie, como dice Fabián, no van a llegar un día y te van a tocar y, oye, eres increíble, ilustra un libro y lo publicamos mañana. No, todas esas cosas las tienes que ir ganando por ti. Y en la diferencia con otras profesiones, es muy difícil que tú obtengas un trabajo como artista, al menos que quieras trabajar para, no sé, es muy difícil que tal vez obteniendo becas, por ejemplo, ganando concursos, trabajando para una agencia de ilustradores que te representen, pero pues eso no va a llegar hasta que no hagas toda la demás chamba, que es la que cuesta trabajo al principio. Y Exacto. para mí fue raro porque en realidad siento que algo que me ha pasado y que me sigue pasando mucho hasta la fecha, que es algo que yo quiero platicar con otros ilustradores y preguntarles cómo le hacen, es que yo hay tantas cosas que quiero hacer y tantos proyectos que me llegan a la cabeza que me es difícil como concentrarme en una cosa y eso a veces me detiene de terminar en algunos ciertos proyectos. Y a mí desde que estaba ya en los últimos semestres de la carrera, como que empecé a quererme ya empezar a enfocar para empezar a trabajar, había varias cosas que me interesaban. Cuando todavía estaba en la carrera estaba pintando murales, que creo que esa fue una Sí, sí me muy buena acuerdo. experiencia que me abrió muchas puertas. Porque a pesar de que Ujú. ahorita ya no estoy haciendo murales, es algo que me gustaría retomar en algún momento de mi vida. Igual y no es mi prioridad, pero me gustaría retomarlo. Pero eso me permitió que la gente empezara a saber que yo pintaba o que yo ilustraba. Porque es de boca en boca cuando la gente empieza a conocer tu trabajo y como lo dijo Fabián, siempre es de forma local. O sea, no vas a crecer primero por todo el mundo y luego no. Tienes que empezar con la gente que te rodea, tus amigos, tus familiares, los amigos de tus familiares, los familiares de tus familiares. Y es como una pequeña cadenita, es como efecto dominó y así te van llegando proyectos más y más grandes. Entonces yo empecé pintando murales y murales de que los primeros murales que hice eran en cuartos para niños, cuartos de bebés, que era algo hermoso, era súper bonito, súper relajante. Aprendí un montón porque pintar un mural es muy diferente a pintar un cuadro. Aprendes un montón, además tenía que trabajar rápido. El primer mural que pinté tardé meses, de verdad meses, y fue como súper frustrante, porque el mural estaba en León y yo estaba estudiando en Guanajuato, entonces los fines de semana tenía que ir a León a hacer el mural y tardé un montón, pero de ahí ya fui aprendiendo de ello, ¿sabes? Que la próxima vez tengo que trabajar más horas o tengo que hacer esto y lo otro. Y con los errores vas aprendiendo. Luego hubo muchos proyectos que me invitaron de que, ay, oye, mira, ilústrame tales cosas y luego las vendemos y si se venden te pago. Y muchas veces dije que sí a proyectos así, que igual y me ayudaron a que algunas personas me conocieran, pero en realidad no me sumaron nada. Entonces, tip, Ujú. no trabajes gratis. Así vayas empezando. Eso, no trabajes gratis, de que por No, güey. exposición, al Es menos lo que primero que tengan, no debes de hacer. aparte por exposición, no. O sea, la exposición no vas a ir a comer y en el súper no vas a decir, oye, tengo 100,000 followers en Instagram, con esto pago mi súper. No, necesitas dinero. O sea, tenemos, y no por querer dinero por avaricia de, quiero ser millonario, pero porque tenemos que pagar No, cuentas como exacto. todas las demás personas, tienes que pagar tu renta, tu súper, tu luz, tu agua. Entonces, no por exposición, no gracias. Igual y si es un proyecto que te interesa, si es un proyecto para beneficencia, si te ofrecen algún tipo de trueque, padrísimo, claro, porque de repente pues hay gente que de verdad le encanta tu trabajo y no lo puede pagar, pues, oye, ¿sabes qué? No me puedes pagar, hagamos un trueque, o no me puedes pagar, si es para beneficencia sí, está súper padre poder ayudar. Sí. Yo de repente he donado obra para subastas que el dinero va para ciertas causas que a mí me interesan, padrísimo. Pero porque es alguien que quiere abusar de que vas empezando, no. Entonces, De que, bueno, ay, no te puedo pagar, pero claro, me desvié te mucho del subo tema, ahí. pero siento que es importante. Pero sí. Pero sí, empecé con los murales, luego de ahí estuve pintando mucho y tuve algunas exposiciones en León, que pues las primeras exposiciones va a tu familia y tus amigos, ¿no? Pero los primeros cuadros que vendí fue a mi familia. Luego de ahí, de que la prima, no, la amiga de mi prima que trabajaba en tal lugar, me dijo, oye, trae tus cuadros. Entonces, por empezar a exponer con mi familia, amigos, igual en galerías chiquitas, en galerías que igual no son de renombre, eso empezaba a hacer que la gente conociera mi trabajo y eso es muy importante al principio, que la gente conozca tu trabajo.
Por eso las redes sociales son una súper, súper herramienta. Yo también Instagram desde el principio empecé a usar Instagram, empecé a hacer retratos personalizados, que los que hacía antes no me encantan ahorita. Sigo haciendo retratos de vez en cuando y ya me gusta hacerlos, pero haz de cuenta, igual al principio empecé haciendo exposiciones con familiares y amigos y ahorita pues ya estoy haciendo comisiones para proyectos más grandes como ilustración de libros, pero es una cadena de gente que me ha contactado para que él trabaje con ellos para su proyecto, pero es gente que tiene relación a la gente cercana con la que empecé. Entonces igual y estoy haciendo una ilustración para un libro de una persona que encontró mi trabajo porque su prima es amiga de mi tía o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que siempre estemos mostrando lo que estamos haciendo porque nunca sabemos cuándo alguien va a decir, oigan, ¿conocen a un ilustrador? Y alguien que vio tu trabajo en las redes sociales o en una galería o con un familiar va a saber que existe, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, uno, es estar produciendo. Porque si no tienes trabajo que enseñar, pues nunca van a ver tu trabajo. Entonces es producir todo el tiempo, estar pintando, estar dibujando. Si no tienes proyectos, si nadie te está contratando, invéntate tú un proyecto que tú quieras hacer. Si quieres ilustrar un libro, pero no escribes o no te han contratado para ilustrar un libro, ve si algún amigo tuyo escribe una historia o escribe un cuento ilustra un cuento que ya exista para tener algo Ujú. que mostrar. Y Sí, así te van a ir llegando las oportunidades, ¿no? Y creo que lo importante también es como estar muy seguro de ti mismo y tomarte en serio, porque algunos de los errores, ya lo platicamos al principio, de los errores que cometíamos era no dar contratos, no cobrar, que creo que hasta la fecha somos medio malos de repente para la cobrada, sí. pero pues esas son Y cosas es, que vas aprendiendo, ¿no? De la diferencia que hay, que es dar un contrato donde estás especificando que no vas a copiar el trabajo de alguien más, que los tiempos pueden cambiar, que los cambios cuestan, porque luego es de que, ay, oye, ¿y si me lo cambias? Y mucha gente que, sobre todo con el trabajo digital, que es mágico. A mí me ha pasado que me dicen, oye, pero ¿cómo funciona el programa? Subes la foto y le picas. No. O sea, sí no, puedes no, subir una foto, pero todo lo tienes que hacer tú. El programa no trabaja solito, el programa no es mágico y muchas es veces una herramienta nada es más. una herramienta que obviamente no vamos a decir que es más difícil. Es difícil al principio, pero sí tiene sus ventajas en cuanto a lo tradicional, porque pues, por Sí, ejemplo, claro. tienes el control Z, ¿no? Que no lo tienes pintando un óleo, pero no es magia. Entonces la gente para la que tú estás haciendo un trabajo tiene que saber que toma su tiempo y tiene que saber que te tienen que tomar tan en serio como tomarían a cualquier otro profesional. Exacto. Tú, Fabián, hablando un poquito ahorita que hablaba un poquito de la técnica digital, de cómo con el óleo no tienes control Z, m- ¿tú qué usas mucho las dos técnicas? La técnica, pintas al óleo, yo pinto en Sí. acrílico, este, y, y haces mucha ilustración digital. ¿Nos puedes contar un poquito de cuál ha sido la transición, cuál te gusta más, cuál crees que es Ujú. mejor? No sé, ¿qué opiniones tienes al respecto? Pues empecé a trabajar dibujo digital en la universidad, como lo platicamos anteriormente, en una clase que nos dieron, y después ahí un poquito de animación, y fue cuando aprendí a usar la tableta, ¿no? Una Wacom y el Photoshop, y alguno que otro programa por ahí, ¿no? Pero cuando supe que quería seguir utilizando fue cuando me contrataron para hacer un storyboard de una película, y pues dije, no puedo hacer esto A mano. ajá, Bueno, a mano, de en forma papel, porque es tradicional, a ¿no? mano, de forma Sí, tradicional, sí. exacto. Pero en manera tradicional, porque dije, si me piden cambios, va a ser un rollo, ¿no? Entonces, pues yo ya había comprado una Wacom chiquita y en mi computadora tenía Photoshop, entonces dije, pues vámonos con todo. Y de ahí fue cuando empecé a agarrar como más práctica y me di cuenta que pues era una herramienta como importante para lo que yo quería hacer, porque pues era como lo que decíamos, ¿no? O sea, es mucho más rápido, te ahorra mucho tiempo en cierto tipo de cosas cuando ya le vas agarrando mucho más rápido. Y pues también, ahora sí que te ayuda a crear otro cierto tipo de sensaciones que tal vez en tradicional no puedes crear, ¿no? Pero sí, fue como eso, esa transición de que tuve ese trabajo, tuve que utilizarla y pues después me quedé ahí. Y ya después compré un iPad y pues empecé a usar Procreate, que la verdad pues sí me ha cambiado la vida. Hoy sí, de verdad.
Procreate es lo mejor. Nos deberían de pagar por anunciarlo. Yo a todo el mundo le digo. Como si fuéramos tan importantes. Hablando de querer el trabajo gratis. Una vez vi que en la página de Instagram de Procreate alguien estaba súper enojado de que ¿por qué cuesta la aplicación? Y todo el mundo se le echó encima de que porque son artistas trabajando y cuesta $7, no sé. Exacto. Pero sí, mi proceso de llegar a la ilustración digital fue similar. Yo al principio pues me encantaba la acuarela, las ilustraciones en la universidad las hacía con acuarela, ahorita no hago tanto en acuarela, pero me acuerdo que tuvimos las primeras clases de dibujo digital, me acuerdo que vimos que había un concurso para la feria del libro y dije, pues bueno, me voy a meter, hice una ilustración digital y por alguna extraña razón gané el concurso y ahí fue cuando dije, Te creo quedó que bien esto chido. tiene un poco de futuro, si lo desarrollo más y empecé igual con la tableta Wacom chiquita y Photoshop. Nunca trabajé mucho en Illustrator, me gusta mucho, pero me acomodé más en Photoshop porque además estábamos muy metidos en hacer nuestras rotoscopías, que Sí, es algo increíble. Y estuve mucho tiempo, me quedé un poco en el dibujo digital también porque estaba haciendo los retratos y me pedían un montón de cambios y se me hacía más fácil poder hacer los cambios en digital que ya terminando la pintura, ¿no? Y estaba haciendo mucha ilustración más como para aprender, me metía a concursos cada año. La verdad, ahorita veo las primeras ilustraciones que hice en Photoshop y no me gustan. La verdad, la mayoría, hay algunas que sí, pero la mayoría las veo y digo, ¿en qué estaba pensando? Pero bueno, es proceso de aprender. Y fue hasta un día que le tiré el café a mi computadora y se murió, que empecé a dibujar en el iPad con Procreate, porque valió madres mi computadora y tenía un montón de pedidos. Era como época navideña donde más te piden como comisiones personales, no tanto como para proyectos. Entonces, en lo que compraba otra compu o lo que sea, tenía un iPad viejito, le descargué y fue como de nunca más voy a volver a usar la computadora. Esto es tan práctico. Tengo el iPad en la bolsa y puedes dibujar donde quieras o está muy cómoda en tu estudio, lo que sea. Y luego ya tuve otra iPad ya con el Apple Pen y todo, que sí siento que Procreate es una aplicación muy user-friendly, más que Photoshop. Creo que es muy sencilla sí, de utilizar y es muy similar al trabajo, al proceso que tú harías en un trabajo tradicional. Ahorita no podría decir que me gusta más. Estoy empezando como lentamente a regresar a lo tradicional y me está gustando un montón hacer las ilustraciones mezcladas porque sobre todo empecé a ver que vuelvo al principio y al tema de este primer episodio, empezar a ver el trabajo de otras personas y platicar con otras personas acerca de su proyecto es lo que nos enriquece más. Y yo, la mayoría de los artistas que más me gustan, los ilustradores que más me gustan, usan una mezcla de ambos y yo ya estaba muy enfocada solo en lo digital y empezaba a ver el trabajo de otras personas y decía, es que está muy rico, quiero enriquecer así mi trabajo. Y fue cuando me di cuenta que la mayoría mezclan un poquito de que empiezan con la pintura y luego hacen algunos detalles digitales. Entonces, bueno, yo creo que eso lo podemos hablar en otra ocasión, de todo el proceso de cómo empezamos un proyecto tradicional, cómo empezamos un proyecto digital. Y por ahora, pues bueno, yo creo que estuvo muy bien los temas que tocamos acerca de por qué estamos haciendo esto, un poquito de cómo empezamos. Yo creo que todo podríamos profundizar mucho, pero bueno, no podemos estar hablando por 10 horas. No sé no. si más quisieras añadir al respecto. Pues nada, simplemente que, pues espero que a las personas que puedan escuchar esto, pues les ayude bastante, ¿no? Así como a nosotros nos hubiera gustado también, que realmente es por lo que hacemos, ¿no? Que a nosotros Sí, también nos hubiera gustado que alguien nos estuviera platicando sus su experiencia. experiencias, sus primeras experiencias, ¿no? Así como, pues igual si nosotros le llegamos a las personas que lo necesitan, pues qué mejor, ¿no? Y no Entonces, solo que pues nos hubieran gustado, que sigue siendo súper importante. Entonces, esto no es solo para que sí, nos escuchen, sino para poder escuchar otras sí personas. también, Me encantaría que en la próxima podamos tener a alguien más sabio que nosotros, que nos pueda también hablar porque todos somos diferentes, pero al final todos podemos ayudarnos un exacto. poquito en este camino de la ilustración. Pues bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Fabián, no Sí, sé si quieras despedirte. pues muchas gracias a todos por escucharnos y pues esperemos que pronto podamos subir
más contenido y podamos platicar más experiencias. Y también si quieren mandarnos más preguntas o cierto tipo de temas que les gustaría que nosotros tratáramos, pues es también súper bienvenido todo lo que quieran Sí. enviarnos. Entonces, pues muchas gracias. Sí, igual agrego eso, si tienen preguntas o algún tema en especial o si conocen algún ilustrador que crean que deberíamos de platicar con ese ilustrador, díganos, nos encanta conocer más ilustradores. A Fabián lo pueden encontrar. ¿Cuál es tu Instagram, Fabián? Por si alguien te quiere Es, mandar las preguntas y todavía no conoce tu Instagram. estoy como Ian Ruiz 94. Muy bien. Y yo estoy como Alejandra Macuset. Macuset es Couzet. Alejandra Macuset. Ahí me encuentran para si tienen alguna pregunta o comentario. Pero muchas gracias a todos los que escucharon esto y nos vemos pronto.